Pues vamos con el tema de la justicia de Dios hoy. A anunciar que, bueno, como sabéis, mañana operan a Ana Gómez. A primera hora salen para allí, para Madrid, así que acordémonos de orar por ellos y que el Señor pues los bendiga en todo. Mañana a las 5, si no recuerdo mal, a las 5 de la tarde me dijo Juan que al final la operaban, que la iban a operar más tarde, pero la habían llamado para adelantar un poco la operación, pero vamos, a media tarde la operan. Bien, pues habiendo hecho ese anuncio, vamos a empezar con el tema de la justicia de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos hablan sobre la justicia, los he escrito aquí, y si queréis los anotáis y esas cosas. Bien, pues primero, por ejemplo, Génesis 18, cuando Abraham está hablando con Dios acerca de lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra, dice que lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Abraham lo que está diciéndole a Dios es que Dios no quede como alguien que trata de una manera a unos y a otro de otra, ¿no? O sea, que haya injusticia en él. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, no hace acepción de personas. O sea, cuando Él trata a las personas todas de una manera justa, por igual. Salmo 19:9 dice que el temor del Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso vamos a hablar hoy, ¿no? Que cuando Dios pone en marcha un juicio, ese juicio justo. No todos los juicios son justos, porque puede haber un juicio injusto. Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. He escogido estos versículos que mencionan mucho lo que nosotros vamos a estar tratando acerca de la justicia. Dice el Salmo 97, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Como donde está establecido su trono es justicia y juicio. Isaías 28 dice, ajustaré el juicio al cordel, o sea, en línea, ¿no? Y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Pero ajustaré el juicio al cordel y al nivel la justicia. O sea que se mide, Dios cuando hace algo, se mide exactamente que sea derecho, ¿no? Apocalipsis dice que oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Si os fijáis, se asocia la santidad con la justicia. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía el del altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea que lo que Apocalipsis aquí nos está adelantando es que cuando Él hace algo es justo. Y cuando incluso no solo vemos lo que Dios hace que es justo, sino que vemos a las personas a las que Él juzga, a esas personas se les dice, ellos lo merecen que Dios los trate así. Bien, como vemos, la Biblia no hace casi diferencia entre los términos justo y recto. Realmente es la misma palabra que se traduce por justo o recto. Depende del traductor. O sea, en muchas ocasiones, en el Antiguo Testamento sobre todo, la palabra justo y recto es la misma. Y tú, dependiendo del contexto, lo que mencione, pues pones una u otra. Pero la que pongas vale, porque las dos son sinónimas en la Biblia. Justicia y rectitud es lo mismo en la Biblia. Bien, significado de la palabra justo.
La palabra justo en hebrea es tzidkadí o tzidkenu, depende de cómo la pronunciemos, y el griego dikaios. Estas son las dos palabras griegas, las dos palabras bíblicas que aparecen en la Biblia para justo o justicia. Las dos palabras denotan rectitud o excelencia moral de Dios. Rectitud o excelencia moral. Es decir, vamos a ver que en la justicia uno de los fundamentos de la justicia de Dios es su rectitud o su excelencia moral. ¿Por qué? Pues porque está calificando lo que Él hace. Porque Él no puede hacer nada injusto y todo lo que hace es justo. Porque lo que hace es recto y su excelencia moral es perfecta. ¿Me explico? ¿Vamos con esto bien? ¿Sí? Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta y de acuerdo con quién es. O sea, si tomamos toda la Biblia en general, este es el mensaje de la Biblia. Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo a quién es. Así que cuando lleguemos a alguna parte en la Biblia que nos pueda parecer lo contrario, o haya algo alrededor nuestra o en el mundo que veamos que nos pueda parecer contrario, siempre recordemos esto. Salud. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Y el orden es importante. No hay nada equivocado en la naturaleza o en sus obras. No sus obras y su naturaleza. Es decir, la justicia primeramente tiene que ver con quién Dios es, antes que con lo que Dios hace. ¿Me explico? Porque yo puedo hacer justicia, pero a lo mejor a veces no. ¿Por qué? Porque pues yo no soy como Dios. Pero la justicia de Dios primero tiene que ver con su naturaleza, con quién es Él, y luego con lo que hace. Y si tenemos un Dios que es perfecto, que es santo, que es todo lo que estamos viendo, pues a la hora de aplicar su justicia, ¿cómo va a ser la justicia? Pues de la misma manera, ¿no? En el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. O sea, aún aquellas personas que lamentablemente no vayan con el Señor, tendrán que proclamar la justicia de Dios. Tendrán que doblar sus rodillas ante el Señor. No les quedará otra, reconociendo la justicia de Dios. Por muy mal que les pese, tendrán que reconocer que ellos han estado equivocados, que sus decisiones han sido erróneas, que no quisieron tomar la decisión y ahora lo que sufran lo merecen. Eso es así. O sea, la persona que está condenada un día se dará cuenta de su error. Como se suele decir, ¿no? No hay ningún ateo muerto. ¿Por qué no hay ningún ateo muerto? Porque el que muere deja de ser ateo, porque ya se encuentra con la realidad. A eso me refiero. Spurgeon también decía incluso que si todos los seres humanos se condenaran, todos, Dios seguiría siendo igualmente justo. Bien, seguimos con este significado de la palabra. Es importante entender lo que acabo de decir yo ahora, que la justicia de Dios es intrínseca o inherente, o sea, dentro, esencial o pertenece. Cuando leáis algún libro bíblico, algún comentario y leáis que algo intrínseco de Dios es lo que tiene que ver con su naturaleza, con el interior de Dios, su esencia. Eso es lo intrínseco, ¿no? Intrínseco. Así que la justicia de Dios es eso, es primero dentro de Él y después hacia afuera. La justicia no es meramente algo que que Dios decide ser o hacer, sino es esencial a su naturaleza. Él es justo. O sea, cuando hablamos de la justicia de Dios, no solamente hablamos de algo que Él decide hacer, sino que Él es. Y como Él es justo, pues ¿qué va a practicar? Justicia. Como Él no es injusto, pues no puede practicar injusticia. Lo leímos, ¿no? Dios no hace acepción de personas, ni en Él no hay cohecho, o sea, no hay engaño, no hay una manipulación.
Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Y eso sabemos que no va a ocurrir, porque Dios es eterno, siempre es el mismo, no cambia. Entonces Dios tendría que dejar de ser Dios para cometer una injusticia. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Tendría que renunciar a lo que Él es para hacer algo que no es correcto. Bueno, esto creo que lo manejamos bien. Esta es una verdad maravillosa, bueno, que a nosotros nos infunde gran confianza en Dios. Saber que Dios no va a cometer ninguna injusticia. Saber que Dios, antes de que haga algo conmigo, antes de que Dios haga algo justo conmigo o que yo lo pueda dudar o que yo lo pueda manifestar de esa forma, Él es justo. O sea, cuando yo pienso en sus tratos conmigo, lo primero que tengo que pensar es que Él es justo. Es más, hemos visto el amor, la bondad, la misericordia. Y si hemos visto algo, es precisamente lo contrario de lo que nosotros pensamos a veces. Porque nosotros pensamos a veces, como Job, por ejemplo, los amigos de Job pensaban que Dios lo estaba castigando poco para lo que le debería castigar. Pero él pensaba que lo estaba castigando mucho para lo que debería castigarle. Y nosotros muchas veces podemos pensar esto, ¿no? Cuando Dios trata con nosotros, bueno, ¿estará siendo injusto Dios conmigo? Pero cuando hemos estudiado los demás atributos hemos visto que no, todo lo contrario. Que muchas veces no nos hace todo lo que debería hacernos. O sea, Él en su justicia podría hacer otra cosa, no con nosotros, pero no lo hace. Decide aplicar su amor, su misericordia, su perdón, su bondad. Pero aun cuando decide hacer eso, no comete cohecho tampoco, no se contradice. O sea, Dios no está pensando en, bueno, tengo que juzgar a Lidia. Uy, por un lado me apetece juzgarla porque no les ha pasado, pero por otro es que yo soy un Dios de misericordia y estoy entre la espada y la pared a ver qué hago. O sea, no pensemos que Dios es ese tipo de juez. Dios lo que hace es justo, no duda. Siempre hace lo mejor para Él, para nosotros, para su obra, para todo lo que Él es. ¿Me explico con esto? O sea, que Él no está dudando, a ver qué hago con Antonio, a ver qué hago con Nicolás. No, Él ya lo sabe. Ya es que es su naturaleza ser justo. Y todos sus atributos funcionan colaborando con esta parte, ¿no? lo que estamos hablando de la unidad de Dios, ¿no? La unidad de Dios, la simplicidad de Dios. Dios es todo al mismo tiempo. Por tanto, Él no está dudando a ver qué... Uy, no sé si... No, o sea, no nos imaginemos a Dios así. Nosotros sí, nosotros a la hora de tomar una decisión estamos pensándolo, ¿no? Y oramos, no sé qué hacer, esto, lo otro, esto por un lado tal, por el otro cual. Dios no está dudando, no está pensando... Bien, es trascendente, la justicia de Dios es trascendente, es decir, está por encima y supera todo lo demás. O sea, la justicia de Dios trasciende más allá de, eso es algo trascendente, que trasciende más allá de. Y la justicia de Dios está por encima de todo. Tú ves hoy el mundo, ¿no? Y dices, ¿cómo está todo, no? Y cada vez está mal en peor, y será que esto tal y lo otro, y por qué Dios esto no, y por qué Dios... Pero tenemos que pensar algo, que la justicia de Dios es trascendente a todo eso. O sea, la justicia de Dios está por encima de todo eso que nosotros vemos. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices. Dios no. La justicia de Dios va por encima de todo eso. O sea, va a otro nivel. Dios tiene otros planes, otra manera de actuar, otros propósitos. Él es eterno, Él es sabio, es poderoso. Su justicia no está comprometida en ningún momento. Por eso decimos que es trascendente su justicia. ¿Me estoy explicando? Estáis así os veo muy concentrados. ¿Sí? No hay otro justo como lo es el Señor. Por ejemplo, Job 4:17, si queréis acompañarme ahí, vamos, yo quería leerlo este texto. Job 4:17 al 19.
Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a esperar a que lleguen. Venga, Nicolás. Tú puedes. Bueno, está aprendiendo ahí a encontrar los libros. ¿Sigo? ¿Seguro? Que te mete presión ya, ¿no? Bien, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? No. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No. He aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Lo que Elifaz le está dando un discurso a Job, no Elifaz, pero lo que está diciendo es verdad, ¿no? ¿Será el hombre más justo que Dios? No. Así que no hay otro justo como lo es el Señor. La justicia de Dios se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y los ángeles. A Dios obró en justicia con el hombre y también con los ángeles. Cuando Dios trató a los ángeles y tuvo que hacer justicia con ellos, lo hizo. Y cuando Dios trató con el ser humano y tuvo que juzgarle justamente a Adán y Eva por su pecado, lo hizo. Bien. Ahora vamos al Salmo 7. Salmo 7. Está después de Job. Salmo 7. Siete, 11 y 12. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir el salmista? Que Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. Por ejemplo, el texto anterior dice el salmista, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Pero Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. O sea que cuando Dios en su justicia no es apático, no es estático, no es neutral. No, todo lo contrario, Él toma partido. Toma partido en el sentido de que ama la justicia y al que la practica, y aborrece la injusticia y al que la practica. Eso es ser coherente. O sea, si Dios, un poco la imagen que a veces parece que damos, ¿no? Si Dios ama la justicia y premia la injusticia y no aborrece la injusticia, pues entonces no es justo. Porque es juez. Un juez que siempre, da igual quién entre allí en la sala, el juicio que haya, declarar inocente a todo el mundo, pues ya te mosquearías, ¿no? Dirías, ¿qué pasa aquí? Pues, alguno será culpable, ¿no? Por lo menos. Bien. La justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo. Él reinará sobre su creación sin capricho, sin parcialidad o con injusticia. Salmo 9, un poquito más adelante, ¿dónde estamos? En una página. Salmo 9, 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mirad, en la Biblia hay una cosa que la vemos por distintas partes grandes de la Biblia, ¿no? Y es que Dios está en un trono. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, muchas veces aparece Dios donde está, en su trono. ¿Pero para qué está en su trono? No está. No pasa nada. Los móviles, iba a decir, los tronos están para juzgar.
no son, o sea, el trono de Dios no es un trono de juguete. Dios está en su trono, lo que implica que Él, cuando una persona se sienta en un trono, es para reinar y para administrar e impartir justicia. Bien, pero lo que también dice el texto es que Dios no es un déspota, no es alguien que está en su trono para ejercer despotismo hacia la gente, no, sino que Él garantiza que lo hará sin capricho, con parcialidad y sin injusticia. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Está claro, ¿no? Él no va a juzgar a nadie de una forma injusta. Bien. ¿Qué significa la justicia? La justicia es lo que llamamos justicia. En el Antiguo Testamento muchas veces aparece como juicio, porque la justicia ejerce un juicio. El juez que ejerce justicia a través de un juicio. Esa es la idea del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo. Y la justicia significa integridad y honradez. Justicia, sinónimos son integridad y honradez. O sea, lo que decíamos en un texto que mencionamos, creo, de Isaías. Dios no practica el cohecho. Lo que hace es honrado, siempre. Hace lo correcto, siempre. Decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir, que hay integridad y rectitud en Dios. O sea, cuando decimos que Dios es justo o hablamos de la justicia, estamos diciendo realmente, para que lo podamos entender y encontrar sinónimos, estamos diciendo que en Dios hay integridad, que es íntegro y que es recto. Esos son dos sinónimos que nos pueden ayudar a comprender mejor el concepto de la justicia de Dios. Salmo 89, 14 dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el 97.2 dice que, aquí me he equivocado, 97.2, al copiarlo creo, es lo mismo, ¿no? A ver si... ¿Y el 89 también dice lo mismo? No debería decir lo mismo, pero... Bueno, pues me he equivocado, ya está. Bueno, digamos esto, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Seguimos tras este... Así que parece que son indistinguibles el uno del otro. O sea, justicia, en el otro tenía un texto de rectitud, pero bueno, lo que son indistinguibles son que Dios es justo y que Dios es recto. Son sinónimos los dos y son indistinguibles en el Antiguo Testamento. Decir que Dios es justo es decir que es equitativo, que es moralmente recto. O sea, es equitativo, que cuando imparte justicia es para todos por igual y que es moralmente recto. O sea, que Él no puede cometer pecado a la hora de hacer algo. No puede cometer una injusticia, porque si Él cometiera una injusticia no sería ya moralmente recto. Pero Dios es, cuando hablamos de la santidad de Dios dijimos eso, ¿no? Que una de las sinónimos de la santidad de Dios era que Dios era moralmente recto. Bien, en Ezequiel 18:25 encontramos a Dios reprendiendo a Israel. Dios está a través de Ezequiel reprendiendo a Israel y les dice: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? O sea, lo que le está diciendo Dios es, vosotros estáis diciendo que mi camino no es recto. Pero no, lo que no son rectos son vuestros caminos. Y muchos pasajes de Ezequiel tienen que ver también con que Israel había pecado, etcétera, ¿no? Ellos estaban pecando y estaban diciendo, bueno, el camino de Dios no es recto conmigo. Y Dios les dice, no. Yo soy recto porque precisamente justo, porque vuestros caminos son los que son torcidos. Y yo he tenido que juzgaros. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto sería bueno que nosotros siempre nos lo preguntáramos, ¿no? Eso tenemos que preguntárnoslo cada uno de nosotros. Cuando ocurre algo en nuestra vida
o cuando podemos pensar que Dios está tratando con nosotros, a lo mejor en vez de juzgar a Dios, ¿por qué no haces nada? ¿O por qué haces esto? En vez de cuestionar lo que Dios hace, hombre, pues podríamos empezar por cuestionar lo que nosotros estamos haciendo. Porque a lo mejor el origen no está en Dios, sino que está en mí. Y si yo no estoy, o sea, si mis caminos son torcidos, ¿qué va a hacer Dios? Justicia. ¿Entendéis? Vale. Juicio se refiere a la aplicación de la justicia a una situación moral, favorable o desfavorable. O sea, Dios es justo, por tanto, Él tiene que juzgar. Y cuando hablamos de un juicio, ¿a qué nos referimos? A cuando se aplica la justicia a una situación moral, sea favorable o desfavorable. Un juez, hay un caso y se presenta una situación supuestamente moral. Esta persona ha robado, hay una acusación, ¿no? Por ejemplo, esta persona ha robado y ahora el juez valora las cosas, las pruebas, los testimonios, todo, ¿y qué hace? Emite un juicio. El juicio puede ser favorable o desfavorable. Pero no podemos decir, como emitió un juicio favorable, este es un juez bueno. Pero como emitió un juicio desfavorable, entonces ya no es bueno. Ese es el argumento de las personas cuando van a un juicio, ¿no? Cuando van a un juicio, si salen inocentes, el juez es estupendo. Bueno, este juez es una máquina, tío, pero se viste por los pies. Pero cuando la sentencia va en mi contra, entonces ya es un desastre. A todos nos ha pasado, ¿no? Creo. A mí me pasó cuando fue con Jonathan, lo de que lo atropellaron en un paso peatones. Pues fuimos a un juicio, porque el hombre no se hacía responsable, bueno, eso es extra. Y yo fui al juicio diciendo, bueno, ¿qué va a decir el juez? Pues que es culpable el tío, ¿no? O atropelló al chaval, al niño, en un paso peatones, ¿qué va a decir? Yo, pues, inocente de mí. Bueno, pues fuimos al juicio, los testimonios que hubo, tal, todo, ¿verdad? Oiga, salimos de ahí diciendo, bueno, ya está claro. Está clarísimo que esto, al mes o así llega la sentencia, inocente. Y claro, pues tú dices, en fin, no reproducimos, ¿no?, lo que dijimos, pero con Dios no es así. No debemos tener esa duda con Dios. Dios, el juicio que emita, siempre va a ser justo. Sea favorable para nosotros o desfavorable. Cuando Dios tiene que hacer algo con nosotros, tratar con nosotros de alguna manera, lo hará de una manera justa siempre. Siempre. No tenemos que tener dudas. Es decir, cuando Dios juzga a alguien, lo que hace es traer justicia a la vida de ese hombre. Ese hombre ha hecho algo, ¿no? Algo moralmente equivocado. Bien, cuando Dios juzga a esa persona, ¿qué hace? Traer la justicia a ese hombre y aplicarla. Aplica la justicia a la situación moral que el hombre por sí mismo ha creado. Es lo que decíamos la semana pasada, creo, ya no me acuerdo cuándo, pero cuando decíamos, bueno, el infierno es algo con lo que Dios juzgará a personas que no lo conocen, pero el infierno no es otra cosa que una situación en la que esa persona se ha puesto al no creer en Cristo, ¿no? Entonces, cuando Dios trae un juicio, aplica la justicia, lo que está haciendo es aplicar la justicia a esa situación que ese hombre ha creado. No, la iniciativa no sale de Dios, en el sentido de que Él aplica la justicia, porque tiene que hacerlo, porque Dios no puede hacer así y no mirar. De manera que si los caminos del hombre son rectos, ¿qué nos dice la Biblia? La justicia lo favorecerá. Pero si no son rectos, por supuesto que Dios sentencia al hombre. Eso es como, ahora vamos a ver algunas ramificaciones, pero esto es lo general, ¿no? Dios, si los caminos del hombre son rectos, Dios aplicará su justicia, lo favorecerá, y si no, no. Eso es justicia. Otra cosa es de la salvación que ahora vamos a hablar.
Así que la justicia es Él. La justicia es Él mismo. La justicia siempre debe prevalecer, porque Dios siempre prevalece. Ahora, si esto es verdad, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar? O sea, si la justicia siempre debe prevalecer, ¿dónde quedamos tú y yo? Bien, Anselmo, que fue un padre de la Iglesia y fue considerado como el segundo Agustín de Hipona, segundo San Agustín, se hizo esta pregunta y dijo, en un comentario que él tiene, dijo, ¿cómo puede salvar Dios al pecador y seguir siendo justo? Es una buena pregunta, ¿no? Y aquí ya entramos en el terreno de la salvación, ¿no? ¿Cómo puede salvar Dios al pecador y seguir siendo justo? Y Anselmo, después de una serie de argumentos y argumentos y argumentos que da, pues él llega a, que no os lo voy a dar evidentemente, él llega a esto, ¿no? Salvación, expiación, un misterio. Él llega aquí. O sea, ¿cómo puede salvar Dios al pecador y seguir siendo justo? No puede, dice él. Por donde lo veas, no puede. Solo hay un camino para salvar al pecador y seguir siendo justo. La expiación. O sea, ocupar el lugar o cargar con el juicio que esa persona merece. Por eso pongo yo aquí, esa es la salvación. La salvación es, ¿puede Dios salvarnos a nosotros pecadores? No, no puede. No puede, porque Él es justo. ¿Pero qué hace? Pone en nuestro lugar a Jesús. Y Jesús absorbe el juicio y la ira de Dios que tenía que recaer sobre nosotros. Solo hay esa manera de que Él siga siendo justo. Si no, no seguiría siendo justo. ¿Me explico? O sea, Jesús es la clave. Jesús es la clave. Él ahora, cuando me mira a mí, no me mira a mí. O sea, me refiero, lo que se ha dicho muchas veces, no me mira a través de Jesucristo. Yo estoy, en el Nuevo Testamento eso se repite muchas veces. De hecho, es la frase que más se repite con diferencia en el Nuevo Testamento. Si hablamos de una construcción en griego, es en Cristo, por Cristo, en Él, para Él, de Él, por Él. Eso es lo que más se repite. O sea, una cosa que deja absolutamente clara el Nuevo Testamento es que todo lo que nosotros tenemos hoy como cristianos es a través de Él, a través de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. El hombre se aprovecha de la expiación. Claro. Su situación moral cambia, Dios no cambia. Es decir, de repente cuando Dios nos salva, la justicia de Dios no cambia, sigue siendo la misma. No es que ahora, antes era un Dios justo, cuidado, pero ahora se vuelve un poco menos justo, ahora se vuelve más tolerante, ya bueno, no. La justicia de Dios no ha cambiado ni cambiará. Lo que cambia es nuestra situación moral. Lo que cambia es la forma en la que Él nos ve. ¿Me explico? O sea, esto es clave, ¿no? Jesucristo no murió para cambiar a Dios, no, sino que murió para cambiar una situación moral que yo tenía, para cambiar al ser humano de esa condición. Jesucristo no murió para cambiar a Dios. Bueno, voy a convencer a Dios de que no son tan malos. No. O sea, murió para todo lo contrario. Como éramos tan malos y pecadores, Él ocupó nuestro lugar, ¿no? ¿Recordáis lo que dice Jesús en la cruz, no? Una de las palabras claves en la cruz. Jesús dice, tetelestai, que significa consumado es, o sea, se ha pagado la deuda, eso es lo que significa. Cuando tú comprabas una propiedad y pedías un crédito, pues tenías que pagarla. Y cuando ya tú acababas de pagar eso y ya no debías nada, se ponía un documento legal en tu puerta con esa palabra, el sello del gobierno, del emperador o de quien fuera, no sé, y se ponía tetelestai, ya no se debe nada. Y Jesús en la cruz dice eso, ya no debe nada.
Ahora, ¿quién no debe nada? El que viene a Jesús, ¿no? Por eso que lo que cambia es nuestra situación frente a Él, frente a Dios. Pero cuando la justicia de Dios confronta a una persona desprotegida de la justicia de Cristo, esa justicia lo sentencia a morir. Y todo lo que Dios es lleva a esa sentencia. Es decir, Dios es justo y tiene que juzgar al ser humano por su pecado. ¿Qué pasa? Dios proveyó una forma en la que nuestra situación moral ante Dios cambie, y es Jesucristo. Y si yo estoy bajo la sangre de Cristo, ese juicio cae sobre Cristo y yo soy absuelto. Pero una persona que no sea cubierta con la sangre de Cristo, ¿qué pasa? La justicia, valga esta redundancia, la justicia de un Dios justo cae sobre él. Bien. Cuando Dios sufrió por nosotros, insisto, lo hizo para cambiar nuestra situación moral. Porque, por ejemplo, la Biblia a la Iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo, por ejemplo, oficialmente o judicialmente ya no nos llama pecadores, sino que nos llama santos, a los santos de la Iglesia que están en tal, a los santificados tal, a los santos que se reúnen no sé dónde, siempre, ¿no? Esa palabra, ¿no? Santos, santos. ¿En qué sentido? En que ya no somos pecadores frente a Dios judicialmente, sino que hemos sido declarados justos. Eso es lo que es la santificación en Cristo, ¿no? Otra cosa es nuestro caminar diario. ¿Vale? Por eso digo, hemos sido declarados santos judicialmente. Ahora, cada día nosotros hoy tenemos que caminar en santidad, esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Cuando Dios mira a un pecador que ha recibido la justicia de Cristo, no lo ve en la misma situación que un pecador sin Cristo. La justicia lo condena. ¿Qué dice Juan? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que es salvo a través de Cristo se salvará, el que no, no. Pero cuando Dios mira a un pecador que ha sido cubierto con la justicia de Cristo, la justicia lo sentencia a vivir. ¿Qué dice Efesios? Cuando Dios nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es justo al hacer ambas cosas. O sea, nunca tenemos que dudar de la justicia, no debemos de dudar nunca de la justicia de Dios. Lo que Dios haga será justo siempre. Lo que pasa que sí es verdad que yo siempre lo que digo es, yo tengo que, cuando hablo de estas cosas, tengo que hablar lo que la Biblia me dice. Y esto que hemos dicho en los últimos 5 minutos es lo que la Biblia dice. Ahora, yo no puedo decir quién es salvo y quién no. Eso es Dios que es justo y sabe lo que hace. O sea, yo no puedo decirlo. El juez es Él, no soy yo. Ahora, el Nuevo Testamento que me dice que yo vaya y predique el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es lo que hemos estado hablando. Ven a Cristo para que tu situación moral, espiritual cambie. Y si no vienes a Cristo, pues abstente a las consecuencias. Eso es lo que Dios me dice que yo haga. Ahora, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y ahí usa un verbo que es oida, no loida, sino oida, que significa conocer por experiencia, personalmente. No, porque yo conozco la luna, pero no he estado nunca allí. Pero cuando Dios dice que conoce a los que son suyos, es un conocimiento personal, o sea, una relación personal. Cuando Dios justifica a un pecador, mirad, esto lo dice Berkov, dice,
Cuando Dios justifica a un pecador, todo en Dios está del lado del pecador. O sea, todos los atributos de Dios están del lado del pecador. Esto es verdad, es lo que estamos hablando. Cuando nosotros hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, y somos hijos, hijas de Dios, ¿qué ocurre? Todo lo que Dios es, está de nuestro lado. Todos sus atributos están para nosotros. O sea, todo lo que Dios es. No es que unos atributos estén más, otros menos, no. Todo lo que Dios es, está a nuestro servicio, ¿no? Como dice Pablo, hablando de Cristo, toda la plenitud de la vida está en Jesús. Y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. O sea, cuando yo estoy en Cristo, todo lo que Dios es está a mi alcance. Y cuando vemos todo lo que Dios es en la Biblia, pues alucinamos, ¿no? Pues todo eso está a nuestro favor, está para nosotros. Son esas riquezas que habla Pablo en Corintios, ¿no? Esas cosas que ojo no vio y ni oído yo, pues ya hoy yo las tengo para mí. Así que, en este sentido, Dios es uno y la misericordia de Dios es simplemente Dios siendo misericordioso. La justicia de Dios es simplemente Dios siendo justo. El amor de Dios es simplemente Dios amando. La compasión de Dios es simplemente Dios siendo compasivo. ¿Por qué ponemos esto? Porque Dios es uno, no son partes, sino que cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿qué estamos hablando? De lo que Dios es simplemente Dios siendo justo. Y todos los demás atributos estarán en consonancia y en armonía con su justicia. Porque si no fuera así, habría contradicciones en Dios. Dios podía entrar en contradicciones, pero sabemos que no, que la Biblia nos dice que no. Dios es bueno y justo. Es decir, no se trata de algo que sale de Dios, la justicia. Es algo que Dios es. Es algo que Dios es. Claro, nosotros entendemos que muchas veces lo que... Bueno, sí, en un sentido sí, o sea, muchas veces lo que sale de nosotros es lo que somos realmente, ¿no? En muchos momentos. A veces podemos disimular, pero normalmente lo que sale es lo que somos. Bueno, pues igual con Dios, ¿no? Lo que Dios hace es lo que sale de Él. Otro factor a tomar en cuenta, este. Mira, tú no puedes ser bueno y no ser justo. Eso es imposible. No puedes ser bueno y no ser justo. Uno de los dos, o sea, tienen que ser los dos. No puede ser solo uno. En Dios lo mismo. Si Dios es bueno, debe ser justo. Lo digo porque hoy hay mucho el ambiente bueno, Dios es amor, Dios es tal, Dios es cual, Dios es... Y nos decantamos un poco hacia esa parte de Dios, pero Dios también es justo, ¿no? Como decíamos el otro día, creo que en parte también es normal, que sobre todo con nuestras miserias, digamos, con nuestros defectos, con nuestros problemas, y depende, habrá temporadas o épocas en nuestra vida en las que estemos mejor o peor, pero probablemente cuando estemos peor, pues podemos tener más inclinación a pensar solo en que Dios es amor, en que Dios es bueno, todo esto, ¿no? A lo mejor, pues por temor a que Dios sea justo con nosotros, ¿no? Y a lo mejor cuando estamos mejor, pues decimos, no, pues Dios es justo y bueno. Pero eso da igual, porque Dios no va a actuar de una forma u otra como yo lo piense, o como yo lo diga, o como yo lo crea. Él es justo y lo que hace va a ser justo siempre. Cuando Dios castiga al malvado, hace una cosa justa, porque es congruente con lo que merece el malvado. ¿Recordáis Apocalipsis, el texto que leímos? Cuando Dios hace eso, lo merecen. Así que cuando Dios castiga, es justo lo que hace. Lo que decíamos antes también es más.
Por ejemplo, pensando en nosotros, ya no pensando en nadie afuera. Cuando Dios nos castiga, a nosotros nos disciplina, trata con nosotros, está siendo justo. Es más, a lo mejor podría ser mucho más severo con nosotros de lo que es. Pero cuando Dios perdona a un hombre malvado, también es justo hacerlo, porque es congruente con la naturaleza de Dios. O sea, cuando Dios castiga a alguien, eso es justo que lo haga. Y cuando Dios decide perdonarlo, también es justo. Porque dijimos que la justicia de Dios es trascendente, o sea, va por encima de nosotros. Y nosotros a lo mejor vemos un hecho donde Dios a alguien lo perdona y decimos, uy, Dios ha sido bueno y justo con él, pero con este no, no, pero es que nosotros, la justicia de Dios va por encima de todo esto, va por encima de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros caminos, de nuestras ideas, de nuestros propósitos. Pero lo que está claro es que tanto cuando Dios decide castigar al malvado, hace una cosa justa. Y cuando Dios también a ese hombre malvado decide perdonarlo, también hace algo justo. Por ejemplo, cuando tratamos la paciencia de Dios, ¿recordáis? Estábamos hablando de que, ¿por qué Dios a lo mejor a una persona que hace tal cosa no, según nosotros decimos, esto no es que Dios lo diga, lo decimos nosotros, ¿por qué Dios no es justo con esa persona? Pero los atributos de Dios todos funcionan al mismo tiempo, estamos diciendo, ¿no? Y Dios es justo, sí, pero en su paciencia decide a lo mejor que esa persona continúe viviendo. ¿Para qué? Para que a lo mejor se pueda arrepentir de lo que ha hecho, pueda volverse a Jesucristo y Dios pueda perdonarlo. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, lo que tiene Dios no lo sabemos, pero lo que haga es justo. Siempre, siempre, siempre Dios actúa como Dios. Siempre. Dios actúa como Dios. Bien, la semana que viene, que es la última ya, vamos a tratar el tema de algunas distinciones de la justicia de Dios, la justicia retributiva, gobernativa, ahí hay algunos temas muy interesantes. Si hay alguna pregunta, pues... Bueno, yo a veces no lo digo, pero sabéis que cuando yo acabo podéis hacerla, ¿no? No hace falta que lo diga.